Amén. Y si le vas a dar ese aplauso, dáselo fuerte, pero fuerte, fuerte, porque es al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ahí donde estás, solamente te voy a invitar que por un momento levantes tus manos. Y Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te pedimos que sea esta palabra que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que sea esa palabra, como dice, como esa espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos ayude a estar fortalecidos, que nos ayude a tomar decisiones para estar firme en tu palabra y firme en tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú lo crees, le vas a dar nuevamente ese fuerte, pero fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese mensaje que el Espíritu Santo trae hoy es un mensaje fuerte, es un mensaje que a mí en lo personal me confrontó, me exhortó, pero es necesario cuando el Padre nos trae esos mensajes para ayudarnos a ¿qué? A estar fortalecidos y a estar firmes en su presencia. Jesucristo vino a cada uno de nosotros a darnos vida, y una vida en abundancia, y a vivir bajo su gloria, pero cuando somos criaturas nuevas en Él. Pero, hay un pero, Satanás tiene un arma, una de las armas más poderosas, que es que recordarnos tu pasado y recordarme mi pasado. Amén. ¿Cuál es la finalidad de que Satanás nos recuerda el pasado? Sentirnos pisoteados, sentirnos angustiados, caer en ese estancamiento espiritual, en esa muerte espiritual, sentirnos humillados, porque muchas veces el hermano o el familiar nos recuerda y nos decía: pero es que ya estás yendo a la iglesia, sí, pero tú eras el que hacías esto y hacías lo otro y vivías en esto. Esa es la finalidad que tiene Satanás, recordarnos nuestro pasado. Pero lo decía hace un momento, todas las cosas en Jesús son hechas nuevas, y es el Espíritu Santo quien nos restaura y nos saca de ese pasado y nos lleva a vivir una vida completamente nueva solo en Jesús. Amén. Yo quiero que lo sustentemos bíblicamente, que vamos a 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. 2 de Corintios 5, 17, y nos dice su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, ojo lo que nos está diciendo la palabra acá, de modo que si alguno, no está diciendo todos, si alguno, es porque cada uno de nosotros es el que toma la decisión. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí no nos está diciendo la palabra algunas cosas son hechas nuevas, no, nos está diciendo la palabra todo es nuevo. O sea que lo que nosotros éramos en un pasado, aunque digámoslo teóricamente, el pasado no se olvida, pero nosotros sí tenemos que tomar ese paso a un lado, a un costado, y dejar de vivir eso que teníamos en un pasado, eso que estábamos viviendo en un pasado. Amén. Y tenerlo claro y súper presente, que Cristo pagó un alto precio. ¿Cuál es la finalidad de que Cristo pagó ese alto precio? De darnos vida, darnos una vida nueva, de restaurarnos y poder estar delante de su presencia. Amén. Pero la realidad, vamos a la realidad, es que muchas veces nosotros nos dejamos afectar de nuestro pasado. Podemos decir: sí, es que yo estoy muy firme en la palabra, yo estoy andando en obediencia, yo estoy andando en santidad, yo estoy andando como Cristo me está pidiendo que ande. Pero muchas veces llegan esas situaciones donde nos dejamos afectar de nuestro pasado. Amén. Y cuando nosotros nos dejamos afectar de ese pasado, es donde nosotros, es lo más delicado, quitamos la mirada de Jesucristo. Y cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, es donde viene el dolor, donde viene una muerte espiritual,
donde viene un estancamiento, donde viene y decimos es que ya no quiero nada, es que me quiero alejar de las cosas de Dios. No, hay una palabra donde dice que esa obra que Él empezó en cada uno de nosotros, Él la va a terminar, la va a pulir y la va a perfeccionar. Aunque muchas veces nosotros nos neguemos a hacer la obra que Él nos ha enviado a hacer, es donde Él dice: no, venga, es que yo te escogí para esto, yo te elegí para esto, y aunque no quieras y aunque estés en contra de mi propósito, te voy a hacer entender para lo que te he escogido. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces te invito a que le des ese fuerte, pero fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que vayamos a su palabra, a Isaías capítulo 43, verso 18. Y muchos dirán: no, pero es que lo que se estaba diciendo ahorita en 2 de Corintios, eso era en el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento, porque mi Dios no es de un solo testamento, del Nuevo Testamento, no, mi Dios es del Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Dice su palabra en Isaías 43, 18, y dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Ahí nos está dando una orden: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Que aunque esté doliendo en el momento, aunque esté doliendo en la situación, aunque esté doliendo en esa prueba nueva, en esa dificultad, que nos está diciendo: no traigamos a memoria las cosas antiguas. Y cuando nosotros traemos las cosas antiguas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir muerte, va a venir frialdad, va a venir dolor. ¿Que cuál es la finalidad de uno recordar un pasado donde uno fue de pronto lastimado, donde fue, digámoslo, llevándolo al extremo, en un pasado donde pudo haber sido abusado, donde estuvo en drogadicción y ya es una persona nueva? ¿Cuál es la finalidad de recordar lo que era en un pasado? ¿Qué va a venir? Va a venir dolor. Y si viene el dolor, es donde vamos a quitar esa mirada de nuestro Salvador, de Jesucristo, y va a venir que esa muerte espiritual. Amén. Y este versículo se complementa con 2 de Corintios, el que leíamos hace un momento, donde nos está diciendo acá: no traigáis a memoria las cosas antiguas, y que no nos acordemos de las cosas pasadas. Y decían 2 de Corintios: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aunque cueste, aunque duela, aunque lastime, aunque nos sintamos agobiados, debemos dejar ese pasado atrás. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en ese pasado, vamos a entrar en esa frialdad espiritual. Amén. Un claro ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, nos recuerda que solamente nosotros es tener nuestra mirada al frente, solo permanecer con nuestra mirada al frente. Un ejemplo a lo terrenal: ¿qué hacen con los caballos? ¿Qué hacen con los caballitos? Les tapan acá a los lados de los ojos. ¿Y cuál es la finalidad de que los tapen? Para que no miren a los lados, no miren atrás, no miren a sus costados, sino que su mirada siempre permanezca al frente. Eso mismo es el ejemplo que nos va a recordar Pablo: que nuestra mirada siempre permanezca al frente. ¿En qué? En un objetivo claro. ¿Y cuál es ese objetivo? Alcanzar una salvación. Amén. Pablo nos recordaba que sí, tengamos nuestra mirada siempre al frente en nuestro Señor Jesús, en lo que está por venir, y que olvidemos todo lo que queda atrás. Y lo decía hace un momento: nos va a costar y nos va a doler, pero es necesario olvidar y dejar el pasado atrás. ¿Para qué? Para poder sanar, porque muchas veces somos heridos, digámoslo, está como esa herida abierta, y donde en lo personal, haciendo el tema,
y venían sucesos del pasado y venían sucesos que yo decía, esto yo ya lo había olvidado. Aparentemente, esto yo ya lo había olvidado, esto yo ya lo había dejado atrás. ¿Cuál es la finalidad de que esto vuelva a mi presente? ¿Cuál es la finalidad de que yo vuelva a recordar todo esto? Uno, que me aparte de las cosas de Dios. O dos, que el Espíritu Santo me está recordando, deja eso atrás, pon la mirada en mí y yo te voy a dar vida y te voy a dar salvación. Amén. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios? Amén. Vamos a su palabra, a Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice su palabra en Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿qué? Adelante. O sea, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo en esta noche? Que pongamos nuestra mirada en lo que está adelante, que nos olvidemos de ese pasado. Y lo decía Pablo, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, pero ¿qué hago? Olvido ciertamente lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Esto es como una carrera. Eso es como una carrera. Ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando. ¿Y qué? Para poder llegar a esa meta y a ese llamado. Amén. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios? Amén. El llamado que nos está haciendo el Espíritu Santo a ti y a mí en esta noche es de que quitemos nuestra mirada y nos desenfoquemos y nos desconectemos de ese pasado que nos está lastimando, de ese pasado que nos está afectando, y que solamente tengamos nuestra mirada puesta en Él. ¿Y qué va a pasar cuando tenemos nuestra mirada puesta en Él? Se van a abrir los cielos, van a venir bendiciones, o por lo que estamos clamando en el momento, el Padre lo va a desatar. Porque muchas veces, si nosotros somos muy dados a decir, es que no, es que yo he estado clamando por esto y pido esto y pido esto y pido esto, pero no se me da, no se me da. Preguntémonos el por qué eso no se está dando. ¿Qué situaciones o de qué me estoy dejando afectar yo para no ver el cumplimiento de las promesas de Dios? Si yo todavía estoy viviendo en mi pasado, si me quedé estancado en mi pasado y puedo tener una fachada y decir, no, es que yo estoy bien delante de las cosas de Dios, dentro de cuatro paredes, dentro de una congregación, dentro de una iglesia. No es que yo soy el super ungido, no es que yo estoy muy bien delante de Dios, y acá me río, y acá levanto manos, y acá alabo, y aquí hablo, pero salgo de acá, ¿y qué empiezo a hacer? Empiezo a enfocarme en mi pasado, empiezo a decirme, pero es que si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado por esto. Si yo hubiera tomado acciones, no estaría hoy pasando por estas situaciones. No, lo que el Espíritu Santo quiere en esta noche para ti y para mí es que pongamos siempre nuestra mirada solo en Él. Amén. En cuanto le dan ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Un claro ejemplo, uno de los más poderosos fue con Jesús. Cuando Jesús dijo que si permanecemos con nuestra mirada en el pasado, a punto de cumplir esa meta y estando en ese caminar para alcanzar esa salvación, no somos aptos para entrar al reino de Dios. O sea que si nosotros estamos en ese caminar y a punto, digo a punto porque estamos en ese proceso,
que estamos a punto de alcanzar esa salvación o alcanzar eso para que el Espíritu Santo nos ha llamado, pero si nosotros nos desenfocamos y apartamos nuestra mirada, ¿qué nos dice Jesús? No somos aptos para entrar al reino de los cielos. Amén. Y vamos a sustentarlo bíblicamente. Vamos a sustentarlo bíblicamente en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas 9, 62, y nos dice: y Jesús le dijo. Aquí no está hablando un apóstol, aquí no está hablando un pastor, aquí no está hablando un líder, está hablando el propio Hijo de Dios. Y dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar al reino de Dios. ¿Y qué es poner la mano en el arado? Quitar la mirada de ese propósito, de esa meta, quitar la mirada y desenfocarnos de lo que el Espíritu Santo quiere para cada uno de nosotros. Y que si nosotros no somos aptos, ¿qué va a pasar? Va a venir esa muerte, va a venir ese estancamiento, y vamos a que el día que suenen las trompetas, y si estamos en ese momento no siendo aptos para entrar al reino de Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir para un infierno, y eso no es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios. Lo que el Espíritu Santo de Dios quiere con este mensaje es recordarnos de que solamente por Él tenemos vida, tenemos salvación, de que solamente por Él tenemos una vida nueva. Y eso es lo que nos está diciendo en esta noche, donde te dice: Dairo, en mí tienes vida nueva. Edilma, en mí tienes vida nueva. Sole, en mí tienes vida y salvación. Amén. Pero yo no sé a qué pueblo le estoy hablando, y si tú lo crees, le vas a dar ese fuerte, pero fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y van a venir las pruebas, sí. Van a venir las dificultades, sí. Va a venir el proceso, sí. ¿Cuál es la finalidad de que venga ese proceso? De ayudarnos a ¿qué? A depender solamente de Jesús. Esa es la finalidad de cada uno de esos procesos. Pero también la palabra nos recuerda que esa prueba o esa dificultad, Él también nos da la solución. Él también nos da la salida juntamente con ese proceso o con esa dificultad. ¿Para qué? Para nosotros, después de salir de ese proceso, de esa dificultad, glorificarlo y exaltarlo. Amén. Se me viene a memoria un ejemplo con David, cuando en ese tiempo Saúl era el rey de Israel, y ya David había recibido ese llamado de parte de Dios. Ya él había recibido ese llamado, y donde había sido ungido por el profeta Samuel, David fue de una vez rey. Él fue rey y él se desesperó. ¿Qué hizo David? Él recibió el llamado, sí, y él sabía que ya iba a ser el rey de Israel. Él no se desesperó, él no se preocupó. Señores, ¿cuándo va a llegar? Y eso muchas veces es lo que pasa con cada uno de nosotros, que empezamos a pedir y clamamos por algo y vemos que se está demorando en que se desate la bendición, y llega que nosotros la desesperación. Y cuando llega a nosotros esa desesperación, es donde nosotros quitamos la mirada de Jesucristo y la ponemos en quien nos puede dar solución, en quien nos puede ayudar, o en quien nos puede ayudar a resolver esto. Pero se nos olvida que tenemos el que todo lo puede. Se nos olvida que tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se nos olvida que tenemos el Alfa y la Omega. Amén. Y si tú lo crees, le vas a dar ese fuerte, pero fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Jesús nos recuerda que en Él lo tenemos todo. ¿Qué te puede dar el hombre que no te puede dar Jesús? Absolutamente nada. ¿O qué hombre fue a la cruz a morir por nosotros, aparte de Jesús?
Yo no creo que ningún familiar o alguien muy allegado a nosotros sea capaz de ir a pasar el mismo dolor que sintió Jesús por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la finalidad de que Jesús pagó ese alto precio por nosotros? De hacernos unas criaturas nuevas, de darnos un presente y un futuro nuevo, porque muchas veces nos enfocamos en el pasado, pero recordemos que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que también nos recuerda que en Él también tenemos un futuro. ¿Y qué dice la misma palabra de Dios? Que mientras hay vida, hay esperanza. Y eso es lo que muchas veces, por dejarnos afectar del problema o de la circunstancia, se nos olvida, de que mientras tenemos vida tenemos esperanza, y de que esa esperanza se llama Jesucristo, amén, y que solamente por medio de Jesucristo tenemos un futuro y tenemos una salvación. Acá acordándome, y el pastor lo ha recalcado mucho, donde si nosotros alcanzáramos a dimensionar lo que Jesús cuando dijo: es necesario que yo me vaya para ir a hacer moradas para cada uno de nosotros, que son moradas de oro, calles de oro. Y creo que lo compartía con el pastor, era el domingo pasado, donde el pastor me decía: hijo, es que cuando entremos a dimensionar toda esa magnitud de lo que Jesús se fue a hacer por cada uno de nosotros, ahí es donde tenemos que quitar la mirada del pasado, donde tenemos que dejar de enfocarnos en nuestro pasado y empezar a vivir un presente solamente siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, amén. ¿O te imaginas allá cuando estemos delante del Padre y digamos: valió la pena, lo logramos? O que estemos caminando por esas calles de oro, o que veamos al hermanito de la iglesia allá en el mar de cristal gozándose, dándole gloria a Dios, glorificando al Espíritu Santo de Dios y diciendo: se pudo, se logró, aunque cuesta, aunque duele, aunque lastima, sí, pero no nos podemos dejar afectar de ese dolor, de esa circunstancia, de eso que vivimos, y salir de eso, salir de ese lodazal. Y la pastora lo ha dicho mucho también, donde creo que el Espíritu Santo del Padre se tuvo que poner doble, triple guante para sacarlo a uno de donde estaba, porque estábamos totalmente perdidos. Y eso mismo es lo que pasa cuando nosotros permanecemos enfocados en ese pasado, amén. Y muchas veces nos quedamos con una mentalidad, o de tener un pasado y esa mentalidad de niños, y no estamos como teniendo esa madurez espiritual. ¿A qué quiero ir con esto? Vamos a sustentarlo bíblicamente. Vamos a sustentarlo bíblicamente en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Y este versículo nos va a responder, aunque muchas veces nosotros nos quedamos con esa mentalidad de niños y no tenemos esa madurez espiritual. Era lo que nos dice su palabra: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Cómo piensa un niño? En jugar. Hace muchas veces y cometió el error y solamente mira y ya, no pasó nada. Juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. A eso es lo que se refiere cuando nosotros no tenemos esa madurez espiritual y todavía nos enfocamos en esa mentalidad de niño. No, nosotros, me atrevo a decir que ya cada uno de nosotros es para que ya estemos comiendo alimento sólido, no para que estemos tomando lechita, no, es para que estemos comiendo ese alimento sólido. ¿Y qué es ese alimento sólido? De estudiar, escudriñar, levantarnos en su palabra, fortalecernos en su palabra, de dejar esa mentalidad y de que, como hablábamos cuando éramos niños, o de que pensábamos cuando éramos niños. No. ¿A qué nos está llevando la palabra? A que tomemos esa madurez espiritual
Porque para unas cosas en el trabajo sí somos maduros y nos levantamos cuando el jefe no tiene la razón. Para eso sí somos maduros, y tener el carácter de decirle al jefe o al familiar o al primo: es que es esto, esto y esto y esto. Porque así no tenemos el carácter o no tenemos esa madurez espiritual para las cosas de Dios. Y decirle: Señor, sí, yo me he equivocado en esto, he fallado en esto, me he tropezado en eso, pero hoy tomo la decisión y realmente me aparto de eso que me impide ver tu presencia y ver tu gloria. Amén. Pues yo creo que al pueblo no le gustó. Amén. Muchos niños grandes. Amén. Y si tú lo has recibido, aunque te cueste darle ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿A qué nos está llevando el Espíritu Santo? A que tengamos ya esa madurez espiritual, a que tengamos ese carácter así como lo tuvo y lo tiene Jesucristo, a que seamos radicales en su palabra. Amén. Yo quiero que vayamos a Eclesiastés. Vayamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Pero antes de ir a su palabra, un anhelo muy grande que tiene nuestro Padre con cada uno de nosotros es restaurarnos, es limpiarnos, es fortalecernos. Cuando nosotros lo permitimos, vienen y se abren los cielos a favor de cada uno de nosotros. Amén. Pero muchas veces nosotros nos dejamos afectar del pasado. Amén. Ahora sí vayamos a Eclesiastés. Eclesiastés 3:15. Y dice: aquello que fue, ya es. O sea que lo que fue, ya pasó. Y lo que ha de ser, fue ya. O sea que lo que ha de ser está pasando ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos lo creen? Entonces dile al que está a tu lado: lo que ya pasó, pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Que eso que estabas viviendo, suéltalo ya. Ya quedó en un pasado. Si seguimos con eso, muchas veces el Espíritu Santo se empieza a mover en la atmósfera de lo sobrenatural, solo como Él lo sabe hacer, y empieza a traer esas sanidades, empieza a traer esas restauraciones, empieza a romper esas cadenas y esos sacos de cargas o esos sacos del pasado que teníamos. Vayamos a cómo son las personas, los recicladores, que andan con su bulto de reciclaje o con su carretica de reciclaje. Eso mismo pasa con nosotros en lo espiritual. Cuando estamos llenos de situaciones, cuando estamos llenos de cargas, cuando estamos llenos de esas situaciones del pasado, cargamos con esa bolsita o esa mochilita, y acá viene el Espíritu Santo de Dios y empieza a moverse y a traer esas liberaciones, empieza a romper cadenas, donde empieza a decir: suelta el pasado, y donde empieza a traer esa sanidad. ¿Qué va a pasar con todas esas cargas que teníamos en nuestros hombros y a nuestras espaldas? Todo eso empieza a caer, todo eso empieza a soltarse y a desvanecer. Pero nosotros somos expertos en que después de que el Padre nos habla, de que el Espíritu Santo nos limpia, nos restaura, nos hace personas nuevas, criaturas nuevas, como lo decía en su palabra ahorita, somos expertos en que cogemos nuevamente el maletincito y otra vez me voy con Él. No, eso es lo que nos está diciendo la palabra en esta noche. Aquello que fue, ya es, ya pasó. Y lo que ha de ser, fue ya. Que vivamos ese presente y ese futuro que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y si tú lo crees, le vas a dar ese fuerte, pero fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén.
Pero ahí es donde me atrevo a decir que el Padre ha sido tan misericordioso. Ha sido tan misericordioso con cada uno de nosotros que Él lo ha dejado pasar por alto. ¿Por qué lo ha dejado Él pasar por alto? Por ese amor que tiene para ti y ese amor que tiene para mí. Que aunque Él sabiendo, porque Él lo sabe todo, que Él aún sabiendo que va a traer la liberación, que va a traer la restauración, que va a traer la sanidad, que va a romper esas cadenas del pasado y que todas esas cargas van a caer, Él aún sabiendo que después de que, digámoslo, termine la congregación o termine el servicio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a coger nuevamente todas esas cargas y todo ese pasado lo vamos a coger nuevamente. Pero Él es tan misericordioso, dile el que está a tu lado, nuestro Padre es tan misericordioso que ha dejado pasar por alto toda esa ignorancia, porque en eso nos convertimos cada uno de nosotros cuando no dimensionamos que lo que el Padre hizo y volvemos a eso, nos convertimos en ¿qué? En ignorantes. Amén. Entonces nuestro Padre es tan misericordioso que pasando por alto toda esa ignorancia de no arrepentirnos de nuestro pasado, pero se nos olvida algo, que Dios es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Y eso muchas veces lo que nosotros hacemos. Creemos de que vivimos en esto y estamos en esto y pedimos perdón. Él nos restaura así, una vez, 2 veces, 3 veces, o las veces que el Padre nos quiera perdonar. Pero se nos olvida de que Él es misericordioso, que podemos seguir en ese pecado o podemos seguir en ese pasado. No, va a llegar a un punto donde ya nuestro Padre se cansa de estar, pero es que este qué, y este quiere seguir en lo mismo, y este va a seguir en lo mismo, y ha pasado. Y llevémoslo a la realidad. El Padre nos saca de una situación o de un proceso donde, digámoslo, humanamente no se explica a uno cómo salí yo de ahí, pero es donde sabemos que fue la mano del Espíritu Santo de Dios, donde nos sacó de ahí y empezamos a andar, y empezamos a andar, y es donde empezamos en ese caminar y decimos, no, es que yo estoy muy bien, estoy firme. ¿Qué dice la palabra? El que cree estar muy firme, fíjese de no caer. Y es donde estaba en ese caminar y vuelve y cae en el pecado, y vuelve a ese pasado, y vuelve y pide perdón. Sí, el Padre volvió y lo restauró y volvió y lo levantó, y hágale otra vez para adelante, hágale para adelante. Y en ese caminar vuelve otra vez al pasado, vuelve a lo mismo y vuelve y pide perdón. Y el Padre es tan misericordioso, vuelve y restaura, vuelve y perdona, vuelve y levanta y dice, vamos, hagámosle. Pero en ese caminar volvemos a caer y volvemos a ese pasado. Va a llegar a un punto donde nuestro Padre se cansa, donde dice la palabra que Él es fuego consumidor. Amén. Y donde si nosotros realmente no nos arrepentimos y no soltamos ese pasado, van a seguir llegando esas consecuencias. Amén. Vamos a Hechos. Vamos a Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿qué es pasar por alto? Digámoslo en terminología, lo digo yo, no lo dice la escritura, ni lo dice la palabra. Se está haciendo el de la vista gorda. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres, ahí no está diciendo algunos, o para el que quiera, a todos los hombres en todo lugar, que sé qué, se me olvidó leer, ¿a qué qué?
que se arrepientan. ¿Y que es arrepentirnos? Dar un paso a nuestro costado de lo que estábamos viviendo o de lo que estábamos haciendo, de que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios. Porque la misma palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre cree que son caminos de bien, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Y ese camino de muerte es cuando nosotros en nuestra conciencia o en nuestra sabiduría o en nuestra sabiduría humana decimos: no, pues esto está bien, esto está bien para mí, para cada uno de nosotros, pero para los ojos de Dios no está bien. Y muchas veces la pastora lo ha recalcado mucho, donde si vamos a hacer algo, preguntémonos: ¿Jesús estaría haciendo esto? ¿Jesús realmente estaría haciendo esto? Y ahí es donde cada uno de nosotros, si sabemos que no, debemos hacer un alto en el camino y decir no. Y recordar esa palabra donde nos dice: llevo mi mente cautiva a la obediencia de Cristo Jesús. Yo no sé cuánto lo han puesto en práctica, pero pueden venir esos momentos malucos a nuestra mente, y yo lo he declarado, donde yo digo: llevo mi mente cautiva a la obediencia de Cristo Jesús. Eso es donde inmediatamente yo sí puedo ver en el espíritu donde cae como ese muro espiritual, y donde se bloquea eso que quería recordarme un pasado, donde se olvida eso que quería recordarme un pecado, donde llega eso que quería recordarme esa vida que yo llevaba antes. No, cuando declaramos su palabra, que el Padre es fiel en respaldar su palabra, es donde viene que esa protección divina de parte de Él. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado: no te duermas. Dile al que está a tu lado: no te duermas. Amén. Es increíble donde el Espíritu Santo está trayendo un mensaje, donde necesitamos levantarnos ya, donde necesitamos avivarnos ya, donde necesitamos tomar decisiones ya, porque la misma palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y todavía andamos ahí a medio caminar. No es cuando yo quiera, cuando yo quiera. Vamos a ver si allá en el trabajo o estamos delante del jefe nos dormimos. Yo creo que no. O si estamos con la visita en la casa o nos estamos durmiendo. Yo creo que no. Entonces, ¿por qué para las cosas de Dios sí? Muchas veces el pastor lo ha dicho, sí. Podemos estar cansados, podemos estar agotados y llegamos acá, pero es tener esa disposición de darle lo mejor al Espíritu Santo de Dios. Y si sé que me estoy quedando dormido, ahí paro, voy, me echo agüita, tomo agüita, me paro al lado de la ventana. ¿Para qué? Para darle lo mejor al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios? Amén. Y vuelvo y lo recalco nuevamente: tanta es la misericordia de nuestro Padre, que Él nos sacó de esas tinieblas sabiendo lo que estábamos haciendo, aún sabiendo que lo íbamos a seguir haciendo. Pero es tanta la misericordia de Él que nos sacó de ese pasado y nos lleva a vivir una vida de luz, nos lleva a vivir una vida bajo su presencia. Amén. Vamos a sustentarlo bíblicamente en Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. Colosenses 1 del 12 al 14, y dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. ¿Qué nos hizo? Nos hizo aptos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros con ese gozo? ¿Y qué es el gozo? ¿Qué es ese gozo de llegar a donde nuestro Padre, a darle gracias, a darle lo mejor desde lo más profundo de nuestro ser? Donde con ese gozo le damos gracias, porque muchas veces a nosotros
se nos olvida y solamente pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Y cuando recibimos, porque grande es la misericordia de nuestro Padre, y recibimos, y se nos olvida que ser agradecidos. Y lo llevamos a lo espiritual, aún llevémoslo a lo terrenal. Muchas veces a mí me ha pasado, he hecho un favor, que la misma palabra de Dios dice que si uno puede hacer un favor, lo haga sin ningún problema. Y hace uno el favor y vaya pues si uno recibe un gracias. ¿A quién más le ha pasado? Donde muchas veces uno lo ha hecho y ni un gracias recibe. Pero ¿qué es lo que hace uno? Lo estoy haciendo para el Padre, lo estoy haciendo para Jesús, porque es de Él que viene la recompensa. Amén. Y nos dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia, o lo que nos está diciendo la palabra acá, que nosotros cuando estamos en esa luz, en esa obediencia, en esa santidad, que tenemos herencia, y que es esa herencia que tenemos salvación, de que vamos a estar delante de nuestro Padre allá en la Nueva Jerusalén, de que vamos a estar con Jesucristo adorándolo y glorificándolo día y noche. Pero yo no sé a qué pueblo le estoy hablando, y es esa herencia que tú y yo tenemos, de que vamos a alcanzar vida solamente en Jesucristo. Amén. Amén. Vamos al verso 13 y nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros de nuestro Padre tenemos esa cobertura. Hay otra palabra donde nos dice para los justos que Jehová acampa, el ángel de Jehová acampa alrededor de los justos, de los que obedecen, y los defiende. Amén. Y sigue diciendo, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y cuál es ese reino? Ese reino de luz, ese reino de vida, ese reino de salvación, ese reino de restauración, ese reino de gloria y de poder. Amén. Y si tú lo crees, le vas a dar ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice el verso 14, y dice, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Ese suceso, ese evento que pasó en la cruz, donde tenemos redención por la sangre de Jesús, ¿es para qué? Para perdón de pecados, de esas cadenas que teníamos en nuestra contra. Y hay una palabra que no la recuerdo en este momento donde está, donde dice que en cada uno de nosotros había un acta de decretos de nuestro pasado, de lo que éramos, de lo que estábamos viviendo. ¿Qué pasó cuando Jesús nos redimió por su sangre y perdonó nuestros pecados? ¿Qué hizo? Ahí, digámoslo, en ese momento, en ese ámbito natural, a Jesús estaba siendo crucificado, a él estaba doliendo. Él decía, Padre, ¿por qué te has apartado de mí? Pero no es que el Padre se haya alejado de él, sino que en ese momento, ya en lo ambiente sobrenatural, como Jesús estaba recibiendo todo el pecado de la humanidad, estaba recibiendo todo ese pecado, todo nuestro pasado, todo nuestro dolor. ¿Por qué Jesús dijo eso? Como él estaba siendo lleno de ese pecado, dice la palabra de Dios que la luz y las tinieblas van ¿en qué? En contra. Amén. Pero cuando ya Jesús cogió esa acta de decreto, ese decreto que había en contra de Dilma, de Alex, de María, que había en contra de Dairo, ¿qué hizo Jesús? Lo anuló, lo canceló, lo selló, con la finalidad de ¿qué? De darnos vida y darnos nuevamente esa salvación solo por medio de Él. Amén. Y si tú lo crees, dale ese fuerte, pero fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y lo decía hace un momento, que este caminar es como una carrera. Y esa carrera, ¿cuál es? La misma palabra de Dios lo dice, corriendo esa carrera de la buena fe. ¿Y cuál es el objetivo de correr esa carrera de la buena fe?
poder alcanzar una salvación y poder estar en la nueva Jerusalén. Amén. Ese es el objetivo de una carrera. Y llevándolo a lo natural, ¿cuál es el objetivo de una carrera? Sabemos que hay un primero, un segundo y un tercer puesto. ¿Cuál es el objetivo? Quedar de primero y quedar campeones, llegar y ganar la carrera. Amén. Pero pasa que en esos momentos que estamos en ese caminar de esa carrera, y acá se ha dicho mucho, esto no es el que más corra, o esto no es el que más corra, o el que más le esté metiendo turbo a la carrera. No, esto es de ir paso a paso, paso a paso, pero que esos pasos que nosotros estamos dando sean seguros, sean firmes, sean con esa sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Porque llevándolo a una carrera, lo natural, cuando esas personas están compitiendo, ¿qué es lo que hacen? Están en la competición y empiezan a mirar quién los está siguiendo, a mirar quién va detrás, o a mirar si lo va a alcanzar o no es real. Y eso mismo pasa en el mundo espiritual, donde ya nos estamos creyendo los super ungidos, y estoy acá ya en un nivel muy alto, y donde estoy en esa carrera estoy mirando quién me está siguiendo, o quién está detrás de mí para pisarme la manguera. No, eso se trata de ir despacio, paso a paso. Y cuando nosotros nos desenfocamos y miramos hacia atrás, porque eso es lo que pasa en esas carreras a hoy en el mundo, cuando quitan la mirada es donde ¿qué? Se pueden caer, pueden tropezar, se pueden estrellar si son carreras de moto, de carros, puede ocurrir un accidente. ¿Y qué es lo que va a pasar? El que viene detrás pasó delante. Amén. Entonces ese objetivo por el que se estaba compitiendo, lo que se quería alcanzar, se pierde. O llevémoslo a lo espiritual, no se pierde, sino que se detiene, porque la misma palabra de Dios dice que esa obra que Él comenzó en nosotros, en cada uno de nosotros, Él la va a terminar, la va a pulir y la va a perfeccionar. Pero cuando nosotros quitamos la mirada, esa obra que se detiene. Somos nosotros mismos los que nos encargamos de estancar cada una de esas promesas. Amén. Vamos a sustentarlo bíblicamente, que ya lo llevamos al ejemplo en lo natural y en lo espiritual. Vamos a sustentarlo bíblicamente en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. Y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren a la verdad? ¿Cómo así? O sea, que todos los que corren con el objetivo de ganar y de llegar de primero. Y dice: pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Nuevamente lo recalco, que cuál es el objetivo, de que esa carrera que tú y yo estamos corriendo en este momento, en ese día a día, podamos que alcanzar ese premio, ese supremo llamamiento al cual nos ha hecho Jesucristo. Amén. De que nuevamente, y lo he dicho ya como 50 veces en esta noche y lo sigo diciendo, de que quitemos la mirada del pasado, de eso que nos duele, de eso que nos afecta, aunque lastime, sí, pero pongamos nuestra mirada hacia el frente para poder ¿qué? Alcanzar esa meta del supremo llamamiento que Jesucristo te ha hecho y me ha hecho en esta noche. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y si tú lo crees, le vas a dar ese fuerte, pero fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo no estamos solos. No estamos solos. Yo no sé a cuánto le estoy hablando. Tú y yo no estamos solos. Amén. Tenemos esa ayuda del Espíritu Santo de Dios. Tenemos su palabra donde podemos entrar, meditarla y vamos a recibir respuestas. Amén. Nuestro Padre todos los días nos envía ayuda para cada una de esas situaciones. ¿Para qué? Para seguir llevando su palabra a las naciones. Y muchos se van a levantar y se van a burlar de nosotros. Muchos se van a reír de nosotros, donde nos van a decir: pero es que usted era el que hacía esto y ahora ya está llevando la palabra de Dios. Eso que te resbale y que nos resbale.
resbale, como dice ese dicho, que te resbale. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo es para Jesús, lo estamos haciendo es para Él, porque es de Él que viene la recompensa. Y con esas personas que te rechazan y nos rechazan a nosotros, ¿a quién están rechazando? A Jesucristo. Dice la misma palabra, dice una palabra, no lo recuerdo muy bien dónde está, donde dice que cuando Él tuvo hambre le dieron de beber, cuando tuvo frío le dieron de vestir. Que cuando nosotros lo hacemos a ese hermano, lo estamos haciendo es para Jesucristo. Amén. Entonces, aunque se burlen de nosotros, que se burlen. Y ahora ya les voy a entrar ya con la palabra, porque estoy diciendo que se pueden burlar de nosotros. Y aún nuestro Señor Jesús envía a esos ángeles a ayudarnos. ¿Cómo se puede manifestar esa ayuda? Donde podemos estar pasando por una situación o un proceso, y el hermanito o el familiar o otra persona X que no conozcamos, para que no digan es que es un familia o es un amigo y conoce mi proceso. Puede ser una persona X de la calle, donde el Espíritu Santo coge a esa persona y le dice a uno: ve, tuve la necesidad de entregarte esto, o de decirte esta palabra. Puede ser una palabra donde nos levante y nos restaure, porque la podemos necesitar, o donde si nos entrega algo material en el momento o así, es porque lo necesitábamos y el Espíritu Santo sabe que lo necesitábamos, y pone esos ángeles en nuestro camino a que nos ayude y nos ayuda a salir de toda situación. Pero lo más importante, nosotros tenemos que quitar la mirada del pasado y dejar que el Espíritu Santo nos fortalezca en nuestro presente. Amén. Ahora sí vamos a la palabra. Vamos a sustentarlo bíblicamente en Génesis capítulo 19, del verso 12 en adelante. Génesis 19, 12 en adelante. Y nos dice su palabra: y dijeron los varones a Lot. ¿Quién era Lot? ¿Era el hermano de quién? ¿De quién era Lot hermano? De Abraham, el sobrino de Abraham. Y dice: ¿tienes aquí alguno más? Están preguntando: ¿tiene aquí alguno más? ¿Y quiénes son los varones que están hablando ahí? Dos ángeles que el Padre había enviado. Y dice: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Es lo que nos está diciendo el Padre acá. A tu familia, a tus hermanos, a tus conocidos, de que llevemos su palabra, su verdad. Amén. Y dice el verso 13, dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en este contexto? Sodoma y Gomorra. Había demasiado pecado en esa ciudad, y ya habían justos en esa ciudad, que era Lot, su familia, sus allegados, que decía, subiese clamor delante del Padre, donde ya el Padre estaba viendo como toda esa situación, todo lo que estaba pasando, y el Padre: le tengo que poner un alto a esto. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Envió esos dos ángeles a decirle a Lot que si tienes familia, hijos, hijas, yernos, sácalos de esta ciudad, porque la voy a destruir. Y dice el verso 14, dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Eso mismo pasó con Noé. Noé anunció: viene el diluvio, se está construyendo el arca, todo el que quiera. ¿Qué pasó? Solamente entraron Noé y su familia, eran como 8
personas. Eso mismo pasó con los yernos de Lot. Lot les dijo el mensaje que había recibido de parte de los ángeles: vaya por sus yernos, sus hijas, sus hijos y sáquelos. Esto mismo les estaba diciendo Lot a sus yernos: trae sus hijas porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y qué pasó? Sus yernos se burlaban de él. A eso es lo que iba yo ahora hace un momento. Podemos llevar la palabra de Dios. Se pueden burlar de nosotros, que se burlen. Consecuencias le vienen a ellos si no quieren acudir al llamado. Amén. Vamos al verso 15. Y dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Eso mismo pasa con cada uno de nosotros, donde el Padre nos envía esa ayuda de esos ángeles, esas personas, donde nos dice: levántese, vamos para adelante, vamos a seguir en ese caminar. No es fácil, es difícil, sí, pero vamos a continuar, porque si nosotros no continuamos, va a venir ¿qué? Castigo y destrucción a cada uno de nosotros. Amén. Vamos al verso 16, y nos dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. ¿Cómo que asieron? O sea, lo agarraron de su mano. Y dice: y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová. Es lo que nos está diciendo la palabra acá: según la misericordia de Jehová. Amén. Cuando Él nos ve que nosotros estamos andando íntegros, estamos andando rectos delante de Él, y podemos estar en un entorno que nos puede estar afectando, para quitar la mirada de Él, ¿qué va a hacer nuestro Padre? Él nos va a coger y nos va a sacar de ahí. Venga, es que usted no pertenece ahí, sálgase de ahí. Amén. Y dice: según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Vamos al verso 17. Y dice: y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron. ¿Quiénes dijeron? Los ángeles: escapa por tu vida. Y muchas veces llegan esas situaciones donde si no escapamos de esas situaciones o de ese pasado, que está peligrando ahí nuestra vida y nuestra eternidad. Amén. Y dice: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta noche, de que si nosotros estamos en ese caminar, pero volteamos nuestra mirada hacia atrás y nos enfocamos en nuestro pasado, ¿vamos a qué? Vamos a perecer. Amén. Y si tú lo crees, le vas a dar ese fuerte, pero fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y con estos versículos, y te invito, que es un versículo o es un pasaje bíblico muy, muy poderoso, para que en tu casa lo escudriñes a fondo y lo leas. Y es un claro ejemplo cuando Lot recibió ese llamado con toda su familia, su esposa y sus hijas, y habían incluido a sus yernos, pero ellos no se burlaron y no recibieron ese llamado. Ellos recibieron esa instrucción, y ¿qué hicieron? Los ángeles los cogieron y los sacaron de la ciudad. Pero había una instrucción muy clara de los ángeles: no mires hacia atrás. ¿Y qué pasó? La esposa de Lot, en su desobediencia o en su rebeldía, ¿qué hizo? Cuando ya estaba cayendo ese fuego del cielo, que estaba siendo destruida Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo ella? Miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Amén. Y eso mismo es lo que pasa con cada uno de nosotros, que vienen consecuencias cuando miramos hacia atrás. Amén. Y vamos a Génesis capítulo 19, verso 26. Génesis 19, 26, y terminamos con este versículo.
Y dice, ¿cuántos estarán diciendo gloria a Dios? ¿Cuándo iba a terminar? Ay, ay, ay. Dice Génesis 19:26. Y dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Amén. El mensaje en esta noche es muy claro, ha sido contundente, donde el Espíritu Santo nos está diciendo: quita la mirada del pasado, que aunque te duela, aunque te lastime, aunque te afecte, quítala de ese pasado. ¿Por qué? Porque si tú la quitas de ese pasado, ahí es donde va a venir lo sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Te va a extender la mano y te va a decir: no estás solo, yo te ayudo, yo te levanto, yo te restauro, yo te redimo, yo te doy poder, yo te doy autoridad, yo te doy vida y te doy vida en abundancia. Amén. Y si tú has recibido esta palabra en esta noche, ahí donde estás, solamente te voy a invitar a que inclines tu rostro y empieces a pedirle perdón al Espíritu Santo, a pedirle perdón al Padre, porque muchas veces nos hemos dejado afectar de nuestro pasado, donde muchas veces nos hemos salido de ese propósito que Él tiene para nosotros.